Hola amigos, bienvenidos al personaje de la semana de Caracol Radio. Hoy vamos a hablar desde la visión de dos destacados empresarios de Barranquilla sobre el momento que vivimos, sobre los retos que se están afrontando no solo a nivel empresarial, sino en la vida cotidiana con esta pandemia. Han pasado ya varios meses desde la última vez que conversamos con estos empresarios. Eran otros momentos, todavía sigue siendo muy duro y el reto muy fuerte para la gente que está generando empleo en medio de esta situación. Queremos además destacarlos porque son empresarios que recibieron en su momento el reconocimiento al Premio al Mérito Empresarial que otorga la Universidad Simón Bolívar, con aliados empresariales, con autoridades como la alcaldía, la gobernación, la Cámara de Comercio. Caracol Radio también hace parte de los patrocinadores de este premio, en un estímulo a reconocer a quienes generan empleo, a quienes trabajan, a quienes están siempre en el liderazgo y el progreso del país desde nuestra región Caribe. El premio se ha consolidado próximamente, ya estamos el día 15 para cerrar la versión y queremos que ustedes conozcan de cerca la visión de dos ganadores de este premio. Nos acompaña don Carlos Yacamán, él es presidente de Tubacol y pues ha ganado en dos oportunidades el Premio al Mérito Empresarial. Don Carlos, bienvenido, qué gusto poder conversar, así sea virtual, así sea por esta plataforma nuevamente. Bienvenido. Gracias, Martín. Buenas tardes. Allá mi compañero José. Buenas tardes, José. Buenas tardes, Carlos. Aquí estamos, pues, para hablar sobre nuestras empresas y sobre la situación. Gracias a esos dos premios que me he ganado, como dijo Martín, me siento orgulloso y los tengo aquí para mostrárselos a todos los que visiten. Abiertas las puertas y seguimos para adelante trabajando y ayudando en estos momentos duros, pero ahí vamos. Yo creo que entre las cosas, pues las empresas nos sostenemos de una u otra manera, nos ayudamos entre los empresarios y vamos sin ningún problema para adelante. Muchas gracias, ya vamos a conversar un poquito más de eso. Está también con nosotros, como usted bien lo señala, don Joseph Dacaret. Es economista, docente universitario, presidente ejecutivo de Frigoríficos de la Costa al Fresco, empresario que habla duro y fuerte cuando tiene que hablar, siempre. Y recuerdo que antes de la pandemia me mostraba un panorama y Dios mío, yo no le quiero preguntar hoy cómo estamos. Gracias por estar aquí en Caracol Radio, personaje de la semana. Gracias Martín y gracias a todos los oyentes y televidentes, como me dices tú que lo van a pasar por video también. Bienvenidos a todos a este espacio. Bueno, ustedes tienen en común que han sido empresarios con reconocimiento, con desarrollo, que han generado empleo, empresas que se han consolidado. Y yo lo primero que les tengo que preguntar, por supuesto, cuando uno tiene una oportunidad de tenerlos aquí es, sabemos que no ha sido un año y medio fácil, todo lo contrario, fuerte, exigente. Yo quisiera preguntarles a ustedes, primero don Carlos, después don Joseph, ¿cuáles son los principales aprendizajes de todo este tiempo que no estaba en ningún libro, en ningún mapa? Me corrigen si estaba en algún libro. De pronto don Joseph sí me va a decir que en algún libro, pero para la mayoría de los cristianos como yo no estaba en ninguna parte escrito. ¿Cuáles son los aprendizajes de estos tiempos, don Carlos? Los aprendizajes de estos tiempos, pues que nos enseñó el famoso trabajo en casa, que muchos funcionarios, por X razón, ya sea por el virus o por cuido, se trasladaban a su casa conectados y desde allá cumplían las mismas funciones de estar en la empresa, que me pareció muy importante e interesante. Claro, estar en la empresa, de pronto uno tiene más funciones y algo más, pero bueno, eso fue muy importante. Lo otro, que le dimos un apoyo adicional a todos nuestros empleados de la empresa a nivel nacional, ¿sí? En sus momentos de la situación complicada, pues nos enseñó que teníamos que darle la mano.
darle la mano y ayudarlo y colaborarlo. Y ellos a su vez hicieron lo mismo con la empresa. Le dieron todo lo que necesitaba la empresa para salir adelante y no tener ningún inconveniente. Y así fue. La empresa siguió y para adelante y sin inconveniente. Nos cuadramos de todas maneras el tema de sus horarios, de trabajo, etcétera. Y hoy en día, a raíz fíjate lo que son las cosas, a raíz del cambio de horario, les gustó el horario con que estamos laborando y me pidieron de que lo dejáramos. Ese mismo horario de trabajo, que es desde las 7 de la mañana y nos vamos a las 4 de la tarde. Ellos llegan bien cuidaditos y se van más cuidaditos, sin ningún problema. Y yo estoy pensando, y la empresa pues quedando con este horario de trabajo seculorum. Bueno, aprendizaje de estos tiempos, don Joseph Dacaret. Martín, por mi perfil, que yo he sido una persona muy estudiosa toda la vida, cuando empezó la pandemia me acordé de Albert Einstein, que decía, si yo tengo un problema y me dan un minuto para tomar la decisión de la cual depende mi vida, me dedicaría 59 segundos a entender y a comprender el problema y 1 segundo a tomar la decisión. Y fue lo que hice. Yo dije, bueno, no es la primera ni va a ser la última pandemia. ¿Qué pasó antes? Y me fui y empecé a estudiar desde los primeros inicios de la primera pandemia que se conoce en el mundo moderno, que fue la del siglo III en Roma, la fiebre antonina, y la última que fue la gripe española en el 18. Y todas fueron devastadoras, primero que todo, y segundo, duraron entre 3 y 7 años. Entonces yo desde el comienzo dije, esto va para largo. Cuando en alguna junta comenté que teníamos que prepararnos para 3 o 4 años, me tildaron de pájaro de mal agüero, pero no era que fuera un pájaro de mal agüero, sino que uno tiene que ser realista frente al problema que va a vivir. Nosotros no vamos ni en la mitad de la pandemia y eso tenemos que entenderlo. Y lo está demostrando las noticias diarias. Entonces, lo primero que hice, Martín, fue prepararme para el largo plazo. Yo tuve la suerte, porque tengo que decirlo, que quedé en un sector de los que no se afectó con la pandemia, que es el sector alimentos. Porque al encerrar la gente en la casa, la gente pues tenía que comprar alimentos, pues tenía que desayunar, almorzar y comer en la casa. Entonces me dediqué a hacer alimentos. Primero que todo, las estrategias fueron, una, haga alimentos para el consumo de la casa, no de restaurantes ni de hoteles, porque esos no van a abrir. Segundo, no hay mejor elemento para trabajar que un funcionario sano. Entonces, lo segundo que hice fue ver cómo protegía a mi gente, y fue así que hice una inversión importante en transporte privado. Abrí un consultorio médico en la empresa donde diariamente a estas personas que llegaban a trabajar le hacíamos un análisis completo de su salud y la de su familia, y gracias a Dios te puedo decir con un gran orgullo, en una empresa donde tenemos más de 200 empleos, no ha fallecido absolutamente nadie de la compañía, porque fuimos preventivos, o sea, nos adelantamos a que la persona le pudiera pasar algo. Tercero, tomamos todas las personas que tenían comorbilidades y las enviamos a su casa con todo pago, salario, primas, vacaciones, todo. Porque tomamos la decisión que uno debe mirar los negocios en el largo plazo, no en el corto plazo. Y si esta es una empresa que ya tiene 50 años, pues por un año no podíamos nosotros rendirnos. Dijimos, bueno, un año malo, un año en que no vamos a pensar en utilidades, un año en que no vamos a pensar en ganar plata, sino en cuidar la empresa y cuidar nuestra gente. Y eso fue lo que hicimos. Digamos que nos dimos cuenta de que lo más valioso, usted me dice el aprendizaje, es el elemento humano. Nuestro capital humano es lo más valioso, y esa es una lección que debemos aprender todos los empresarios. Las máquinas se reemplazan, se modernizan, pero la capacidad del ser humano y la experiencia de nuestros funcionarios no se puede reponer de un día para otro. Y nos sentimos muy orgullosos de haber actuado de esa manera, y además tenemos el cariño, el afecto y el agradecimiento de nuestra gente y de sus familias.
porque encontraron en la empresa el respaldo necesario en un momento de crisis. Nos dimos cuenta que éramos una familia, que no era una empresa simplemente para ganar dinero, sino también para cuidar de nuestra gente y de nuestras empresas. Eso es básicamente el principal aprendizaje de la compañía. Les he escuchado a los dos en sus planteamientos un elemento que lo ratifican, y es el tema humano, el tema capital humano, el cuidar a la gente, el concepto que usted dice de familia. El doctor Carlos decía también, el todos ponen, el todos nos ayudamos, nos hemos ido acomodando. Entonces yo diría, y les pregunto, esta pandemia, tal vez el principal aprendizaje es estar más cerca al trabajo más colaborativo, al entendernos más como sociedad. En el caso empresarial, ¿creen ustedes que eso se podría generalizar o ser como el gran aprendizaje de las empresas en medio de la emergencia? Porque veo que se centran mucho en el tema del capital humano en sus empresas. Carlos. A ver. Sí, correcto. Martín, como lo dijimos, pues los dos, Joseph y yo, para nosotros lo más importante en esos momentos fue nuestro capital humano, nuestros colaboradores, nuestros trabajadores, que tanto nosotros le dimos bastante la ayuda a ellos y ellos a su vez a su empresa. Trabajaron como si fueran ellos los dueños de la empresa. En ningún momento, como dijo, me retiro, se rindieron nada. Al contrario, pusieron más cariño, más amor, y con el respaldo pues total de la empresa, ¿no? De mi persona como presidente de la empresa, que también los ayudé. No tuve un consultorio como digo Joseph, pero sí me traje varias medicinas. Entre las medicinas que me traje importadas, Joseph, fue las pruebas de COVID que se hacen en 5 o 10 minutos, que aquí las tengo. Te las muestro después, una cajita, y las tenía aquí y las repartía a nivel nacional. Todos mis empleados, los gerentes, le hacían el que se sentía mal en alguna otra cosa, se le hacía la prueba. Los demás, pues sí eran con la GPS de la donde estamos afiliados. Pero lo importante fue que ambos trabajamos de la mano y salimos adelante de esta pandemia, aunque todavía falta mucho, pero yo creo que ya estamos más de aquel lado y podemos estar más tranquilos, y aprendimos bastante, y a raíz de eso nos estamos cuidando más. Yo acabo de quitar el tapaboca porque yo no lo tenía ni usted, pero yo estoy aquí en mi oficina y todos mis empleados andamos con tapaboca. Claro. ¿Sí? Yo también, por el espacio que tengo, por eso no tengo tapabocas, pero en general se utiliza. Ahora, quiero quedarme un momentico en un dato que siempre el doctor Joseph Dacaré me deja cabezón, me deja con inquietudes. Entonces él dice, las pandemias se prolongan y pueden llegar a 6, 7 años, y aquí hay que prepararnos porque esto le escuché bien, como por la mitad del proceso, todavía falta. Hay quienes dicen, no, ya estamos vacunando, ya estamos avanzando, esto va a pasar, pero las noticias que llegan del mundo en general es que países que ya pensaban que estaban del otro lado con una vacunación casi de toda la población siguen teniendo dificultades con las nuevas cepas, las nuevas variantes, en fin. Entonces, en esa realidad, ¿qué análisis hace usted, doctor Joseph Dacaré? ¿Qué debemos pensar? ¿Cómo nos debemos preparar como sociedad, como humanidad, frente a esta realidad que hoy tenemos? Porque a veces estamos muy optimistas de que esto ya en diciembre vamos a tener un panorama sin COVID y sin emergencia. Sí, Martín, mira, uno entiende, por ejemplo, yo decía, no quisiera estar en manos de las autoridades. Le explico por qué, de un alcalde o de un gobernador. Porque les toca, no le pueden decir la verdad de un solo a la población, porque entramos en un desespero. Entonces, y esto no es en Colombia, es en el mundo. Vea, son 2 semanas. Mire, ahora son 30 días más, son 20 días más, porque si a una persona le dicen, vea, estos son 4 años, pues las enfermedades mentales van a florecer mucho más rápido.
Entonces, la idea que yo pienso es que nos han llevado poco a poco, pero la realidad, Martín, es que la historia nos ha enseñado que estas pandemias no duran ni 2 semanas, ni 6 meses, ni un año. Entonces, ¿qué hay que hacer, Martín? Primero que todo, acelerar la vacunación. Haciendo esta aclaración, Martín, el grave error, porque la palabra vacuna en nuestro cerebro es procesada como algo que nos protege. Y en este caso no nos protege, nos disminuye los síntomas. Pero la realidad es que aparentemente lo que debe suceder es que nos debemos contagiar el 100% de la humanidad. Ahora, lo que va a hacer la vacuna es aminorar los riesgos de muerte. Los estudios acá en Estados Unidos indican que usted sin vacuna tiene 10 veces más probabilidad de fallecer que con una vacuna. La probabilidad de fallecer sin vacuna es de un 3% y con vacuna es de un 0,3%. Entonces, lo primero que hay que hacer es vacunar a todo el mundo. Lo segundo, que la gente entienda que esto no ha terminado y que todos somos responsables de todos. Esto no es que a mí ya me dio, entonces yo me quito el tapaboca y el problema es del otro. Eso es importante. Tercero, o sea, el autocuidado. Tercero, la responsabilidad de quienes manejamos seres humanos, de quienes dirigimos, de quienes somos líderes, en dar el ejemplo, en enseñar y en promover los cuidados de lo que es la vacunación y la protección de nuestra gente. Porque no hay otra salida, Martín, en estos momentos. No existe la fórmula mágica, no la hay. Decir que esto va a acabarse en primavera o en verano o en otoño, nadie lo sabe cuándo se va a acabar. Entonces, lo único que nos queda, Martín, es cuidarnos, vacunarnos y ser muy cuidadosos en las empresas para poder reactivar la economía, porque es muy importante reactivar la economía. Martín, no se trata de lanzar a la gente a que se muera, no. Se puede trabajar con el debido cuidado, se puede trabajar con la protección y se puede educar a nuestra gente a que se cuide. Yo no veo otra salida en estos momentos para la humanidad. Posiblemente, ahorita la cepa que está marcando, yo me encuentro en Estados Unidos en visita de negocios y aquí le cuento lo que yo escuchaba hoy, que para el otoño se espera en los Estados Unidos un nuevo brote muy fuerte de la variedad Delta. Decían en las emisoras hoy que hay que prepararse para este nuevo rebrote que va a haber en los Estados Unidos. Entonces, por eso le digo, esto no se sabe cuándo va a terminar. Lo único que nos queda es cuidarnos. Y a propósito de eso, de cuidarnos, don Carlos, ¿usted qué piensa como empresario de cómo ha sido el proceso de vacunación en Colombia? Porque hay muchos que tienen la impresión de que esto va muy, muy lento y que entre esa lentitud que hay, pues hay mucho riesgo y mucha gente se está muriendo y pues así no hay reactivación que valga. ¿Usted qué opina? Martín, para ser claro, la vacunación al principio sí fue muy lenta, no tuvieron no tuvieron el esquema bien montado para hacer el asunto de las vacunaciones, pero después que comenzamos yo creo que vamos bastante rápido y mucha gente ya vacunada. Los mayores de cierta edad, hay muchos que nos han querido vacunar por miedo a la vacuna, pero la vacuna, la verdad es que no produce ningún daño a nadie. Como dijo mi compañero José, nos protege de que nos dé algo grave, pero ponerte una vacuna en nada te va a enfermar. Al contrario, repito, quiero decirles una cosa. Yo tengo un hijo de 36 años, especial, y además le da convulsiones y toma sus pastillas y todo, y lo vacuné, y en ningún momento le dio nada de nada con sus 2 vacunas, y gracias a Dios me dio tranquilidad a mí con ese tema, ¿sí? Entonces quiero decirle a los que nos vayan a escuchar el sábado y el domingo, pónganse la vacuna, que de verdad nos salva las vidas. A nadie le hace mal una vacuna, ningún tipo de vacuna que sea. Estamos acostumbrados a ponernos vacunas años atrás de diferentes tipos de vacunas. ¿Por qué no nos podemos poner esta? ¿Sí?
Sí, ¿y cómo ve usted el ritmo, don Joseph Dacaret, de la vacunación? Martín, yo ahí tengo mis reservas y una crítica a las grandes multinacionales médicas. Lo dije hace 8 meses, un año, en diciembre, cuando se anunció que iban a empezar la vacunación. Yo pienso que esta vacuna debió haber sido obsequiada a la humanidad. El grave error es haber hecho negocio con esta vacuna, y lo digo claramente. Me parece completamente injusto con el mundo lo que han hecho estas 8 o 9 laboratorios de vender las vacunas, porque era claro, Martín, que si usted tiene un laboratorio en Colombia, usted no le va a mandar vacunas a Perú y a Venezuela, usted primero se la da a los colombianos. Y eso fue lo que pasó. Entonces, se monopolizaron las vacunas para los países donde estaban los laboratorios. Entonces, ahí sí quiero hacer una defensa férrea del gobierno colombiano, porque le han dado duro, y eso no es justo, porque no fue que se descuidó, no fue que no las quiso comprar, es que no nos las vendían, Martín. No vendían las vacunas porque lo primero era la caridad entra por casa, y primero ellos iban a vacunar a su gente. Ahora, mírese usted, 7, 8 meses después, entonces ahora están regalando vacunas. Entonces me parece que el primer error que cometió la humanidad, y me refiero al mundo entero, fue no haber obsequiado estas vacunas al mundo para que en todos los países los laboratorios las pudieran fabricar, y de esa manera haber vacunado masivamente a la humanidad. Quizás estuviéramos un año adelante en la pandemia. Pero si usted mira las acciones de Pfizer y de AstraZeneca, vaya a verlas en la bolsa de Nueva York, han crecido un 720%. Aquí lo que se ha hecho es un negocio con la vida del ser humano. Ahí sí tengo mis reservas, y usted sabe que yo hablo claro y lo digo. Ahí se cometió un gravísimo error que nos va a retrasar por lo menos 1 o 2 años la salida a una solución final a esta pandemia. Ese es el diálogo con empresarios muy destacados de Barranquilla y que nos están planteando temas de primer orden. Vamos a hacer una pausa y al regreso vamos a hablar de la reactivación. ¿Cómo están viendo estos empresarios la reactivación, los retos que hay, los retos que se genera con esta pandemia, cómo lo están afrontando y cómo están viendo también el desarrollo de la ciudad, los retos de la ciudad para los empresarios que son los que están generando empleo? Vamos a una pausa y ya regresamos con el personaje de la semana de Caracol Radio. Regresamos en el personaje de la semana de Caracol Radio, 2 destacados empresarios que han merecido el reconocimiento al premio al mérito empresarial. A propósito, en pocos días se cierra esta versión y pues es la segunda versión que se hace en medio de la pandemia con las condiciones que se tiene, y la invitación es a que se presenten los empresarios, a que muestren lo que han realizado en este tiempo, cómo han enfrentado estos retos, para que además sea la oportunidad del reconocimiento, porque no es solo el reconocimiento, quiero decirlo, sino que cuando un empresario muestra lo que hace, tal vez inspira a otros a seguir el camino o a tomar nuevos caminos o a tomar nuevos retos que de pronto no se había planteado. Tiempos de pandemia, tiempos de emergencia, plantean nuevos retos. Yo quiero iniciar esta segunda parte del programa hablando de la reactivación. ¿Cómo han visto este proceso de reactivación en el que está el país y en el que se ha, pues por supuesto, ha iniciado el liderazgo Barranquilla? ¿Ustedes qué ven de esta reactivación y cuáles podrían ser los aprendizajes y los retos también sobre esto? Iniciamos con don Joseph sobre este tema de la reactivación. A ver, Martín, uno nota que hay una recuperación rápida de la economía. Por lo menos en el sector alimentos se ha reactivado muchísimo. Bueno, en general, Martín, en economía, los últimos sectores que se golpean cuando hay una recesión es el sector de alimentos. Y el primero que se reactiva nuevamente es el sector de alimentos. Usted deja de viajar, deja de comprar ropas, calzado, pero la gente no deja de comer.
Entonces, digamos, vuelvo y le repito lo que le dije al comienzo. Por cosas de Dios, por cosas de suerte, nosotros quedamos dentro del marco de las empresas que no se vieron tan golpeadas como, digamos, las empresas de turismo o de viajes, las agencias de viaje, etcétera. Entonces, digamos que la economía en el sector alimentos, si bien nunca cayó profundamente, sí siente uno que hay una recuperación rápida ahora mismo y la gente está consumiendo más, está saliendo más por algo muy natural. La gente está volviendo a conseguir trabajo, está volviendo a tener plata en el bolsillo y está consumiendo cosas que dejó de consumir porque se fue a lo básico. Porque cuando usted no tiene plata, usted reacomoda su presupuesto. Pero cuando ya ahorita el desempleo, y lo dicen así las estadísticas del DANE, ha caído ya 4 o 5 puntos, significa que mucha gente tiene nuevamente dinero en el bolsillo, está comprando y ojalá, como le digo Martín, aquí lo importante es tener la capacidad, la disciplina, el autocuidado, porque las autoridades solas no pueden, Martín. Las autoridades dictan directrices, ponen normas, establecen situaciones, pero como le digo, esta es una responsabilidad absoluta de todos, e individual y colectiva, y se requiere mucha publicidad, mucha educación al respecto. Entonces, sí creo yo que ya entramos en una senda de recuperación y podemos mantenerla si nos cuidamos de que no haya nuevamente un brote que nos lleve a todos nuevamente a reguarecernos en las casas. Bueno, y en el caso, don Carlos, de su sector, pues si nos dice don Joseph Dacaret que el sector de alimentos pues ha logrado mantenerse por la misma dinámica de que estamos en la casa y que hay que seguir comiendo, pero en el caso del sector suyo, ¿cómo ha sido y cómo ha sido la reactivación? A ver, Martín, lo que dice José al principio, pues el sector de alimentos yo creo que nunca se cayó. Nosotros teníamos que salir a comprar para comer algo, porque si no comíamos ni la vacuna ni nada nos iba a salvar. Pero bueno, en el caso mío sí fue al principio muy complicado el tema de nuestros negocios, la economía. Nosotros los empresarios en el ramo mío de importador ferretero, tuvimos bastante problemas y situaciones en el negocio debido a todo lo que se presentó como la gran subida del dólar, que eso a nosotros los importadores nos hizo mucho daño. La economía, las grandes industrias bajaron su producción, las petroleras, todas bajaron su producción, por ende pues nosotros nuestras ventas también se bajaron, pero logramos, digamos, mantener el año en un año no tan bueno como los años anteriores, pero logramos pues salir adelante de esta situación. Este año la economía sí se ha reactivado, nos ha ido mejor que el año pasado y hemos tenido buenas oportunidades y buenas operaciones. Pero hay una cosa, yo tengo un hotel que salió de este negocio en Cartagena, en la ciudad murallada, en lo que es la Torre del Reloj. Ese sí me tocó cerrarlo hasta diciembre, duró 8 meses cerrado y la verdad es que no se ha podido reactivar. Todos los meses, malo. Estamos esperando para ver qué pasa. Si ya, pues se abre también digamos, mundialmente, que ya comienza a venir el turismo, porque esto no es fácil. Sin turismo no es fácil que la parte de hoteles y eso del turismo salgamos adelante. Pero en la parte mía, pues ya estoy más tranquilo, en la parte de este negocio de importador, comercio, y ya estoy más tranquilo, ya estamos mejor y vamos para adelante sin ningún problema. Gracias a Dios, pues aquí estamos. Oiga, a propósito de este tema que ustedes han mencionado, la versión número 12 del Premio al Mérito Empresarial, que se cierra en los próximos días, tiene una categoría que es Mérito Empresa Innovadora.
Y yo aquí quiero preguntarle, porque los dos han hablado de este tema de alguna forma, y decía don Joseph al inicio que precisamente una de las tareas que hizo fue ver cómo innovaba, qué tipo de nuevos productos podía ofrecer. El reto de la innovación que nos trae la pandemia, me gustaría escucharlo sobre eso, don Joseph. A ver, Martín, el mundo está viviendo, a mí me han entrevistado en algunas emisoras en el último mes, y yo he dicho esta frase que quiero traérsela a su programa porque me parece importante. Digo, es que hay un enemigo más grande que la pandemia, y es la inflación. La inflación en el mundo es un gran enemigo, porque la inflación es un impuesto regresivo para los más pobres. Cada vez que los precios suben, quienes más se golpean son quienes menos dinero tienen en el bolsillo. Y estamos viviendo un momento, Martín, de una terrible inflación, como decía Carlos, donde los fletes marítimos en el mundo están disparados de cualquier origen. Pero le pongo ejemplos. Fletes de China que se pagaban $2.800 por un contenedor están en $14.500. Fletes de la India que se pagaban $2.700 están en $9.800. Fletes de Europa que se pagaban $2.800 están en $5.000. Entonces, todo eso, Martín, hay que trasladarlo en algún momento, pero el mercado no lo permite. Entonces, ahí es donde tenemos que ser creativos. ¿Cómo hacemos nosotros para absorber semejantes costos y poder sobrevivir en el mercado? Yo le quiero decir algo porque es importante, Martín. Es posible que en el negocio de Carlos no se aplique lo que voy a decir, porque indudablemente él es comerciante y él importa, y quizás su mayor país de origen de importación es China. Entonces, no sé, él ahora nos confirmará eso. Pero en el caso mío, que soy industria, que transformo, creo que para Colombia y para América Latina se presenta una de las mejores oportunidades que nunca hemos tenido. Y le voy a decir un término en inglés y se lo explico, que es el nearshoring, que es el suministro cercano. Hoy día, importar productos del Asia, de Europa, con unas monedas tan fuertes y con unos fletes tan costosos, abre la oportunidad para que muchas empresas en Colombia empiecen a fabricar lo que antes se importaba, porque hoy somos mucho más económicos industrializando algunos productos en Colombia que trayéndolos de tan lejos con un dólar tan alto y con unos fletes tan altos. Pero además se puede reactivar muy fuertemente el intercambio comercial en América Latina porque estamos al lado. Los transportes son mucho más económicos. Nuestros sabores, colores, olores, nuestras normas, nuestro idioma es mucho más fácil. Entonces, lo que hoy es una profunda crisis en el mundo, como dicen los chinos, también pudiera llegar a ser una excelente oportunidad para muchas pequeñas industrias en Colombia hoy que existen para que se reinventen y las que no existen para que nazcan. Y creo yo que hay una buena oportunidad hoy para el sector industrial colombiano. Es lo que yo le podría decir. Sí, don Carlos, ese tema entonces de la innovación, de los retos también y de las oportunidades, porque ustedes, pues lo que hace un empresario es ver esa oportunidad, donde la gente ve un problema, ustedes están viendo una oportunidad. Me gustaría escucharlo también. Bueno, como lo digo ya yo sé también, ya él habló pues de los altos costos del transporte, pero no nombró por lo menos en el caso de nosotros el costo de la materia prima, que también casi ha llegado a un 100% de aumento. ¿Sí? Eso más el transporte, eso nos ha costado bastante trabajo, sumándole al valor de la inflación, digamos, muy alto la inflación. Hoy en día todo está saliendo más del doble de lo que nosotros traíamos a finales del año pasado. ¿Sí? Tuvimos una suerte, pues lo que teníamos inventario, que logramos pues subsistir a esto, ¿no? Y tratamos de otra cosa que no se ha nombrado, que los fletes internos en Colombia también se dispararon.
casi el doble. Sí. Yo me puse a pensar, ¿por qué me van a subir estos fletes tan altos? Cogí y monté mi empresa de transporte. Y digo, no, vamos a ver una cosa, vamos a montar una empresa de transporte con X número de vehículos. Y a raíz de eso, pues, aumenté un poquito y tengo mi empresa de transporte para poder subsidiar en algo estos altos costos. Bueno, ¿qué más te Carlos, puedo decir? ¿Ah? Carlos, eso es parte digamos, del reinventarse, de la creatividad tuya, de cómo poder lograr transportar tus mercancías a un mejor costo a los lugares de destino internamente en el país. Pero también el paro nacional golpeó mucho los transportes. El paro nacional hizo que los transportes subieran, Martín, y hasta ahora no han bajado, se quedaron arriba. Y todo eso está golpeando muy duro el país. Así es, eso es lo que quería decirle, que a raíz de todo esto que estábamos viviendo, pues yo dije, bueno, vamos para esta. Comencé a adquirir vehículos para el transporte de mi mercancía porque yo tampoco podía quedar parado sin transportarla. Y me fue, pues, digamos, bien en poder cumplir mis compromisos de entrega y viceversa, pues, ayudaba a ciertos amigos que me pedían el favor de bajarle. Te digo, y al principio fue duro esta situación que vivimos, pero aquí vamos. Yo creo que estamos aguantando y salimos de esto. Yo creo que salimos de esto. La economía yo la veo, yo no sé cómo la ve, pero este año por lo menos en el ramo de nosotros nos ha crecido un 10% en lo que fue del primer semestre. En la de alimentos yo creo que debe crecer más porque todo el mundo tiene que tener algo de comida. Pero bueno, pero entonces vienen creciendo en este tiempo. No, Martín, para sorpresa de Carlos, el crecimiento nuestro del semestre solo fue el 3%, porque el paro, yo me proveo principalmente del Valle del Cauca. Casi, póngale las materias primas más importantes, como son el ácido acético que se hace en el Valle del Cauca, el azúcar que es del Valle del Cauca, todo eso usted sabe que duramos mes y medio sin suministro. Y la planta se paró, yo tuve que parar los turnos nocturnos, mandar a la casa a la mitad del personal, pago, porque yo no dejo de pagarle a la gente, es una política de la compañía. Y eso, Martín, pues nos golpeó muy duro. Digamos que hasta abril veníamos creciendo un 14%. Pero el paro de mayo y junio, pues se echó al traste con toda la capacidad productiva, que es diferente a Carlos, porque Carlos dependía del exterior que llegara al puerto y tenía su propia transportadora, pero yo sí dependía de las fábricas nacionales que me suministraran las materias primas y no había cómo sacar el azúcar del Valle del Cauca, ni el ácido acético, y los almidones, y muchas más las cargas que se quedaron en el puerto de Buenaventura paradas. Es que esto fue desastroso, Martín, sinceramente. El país todavía no ha terminado de cuantificar el daño tan grave para la economía nacional que ha significado este paro. Sí, lo que dices tú, José, yo tengo en Cali una sucursal y a raíz del paro, que fue donde más duro golpeó en el país, me tocó cerrar por 15 días esa oficina porque no había manera de cómo llegar allá. Allá sí no podía llegar ningún transporte. Entonces, las puertas me tocó cerrar por 15 días y después de ir a poquito en poquito, fuimos avanzando y llegando con calma. Pero lo que dice José es cierto. Y la mayoría de las fábricas en el negocio del azúcar y eso que tiene que ver con José están en el Valle del Cauca. Pero como les dije anteriormente, este año sí, el crecimiento nos ha ayudado. También motivado también por el que puede ser uno de los asuntos. El nuevo costo de la mercancía aumentó porque las ventas se fueran mayores. ¿Sí me explico? Claro. Ahora, ahorita que decía algo también don Joseph Dacaret sobre, yo veía allí como una oportunidad y un reto también para el gobierno. O sea, ¿cuál es el papel que se debe cumplir por parte del Estado y por parte de las autoridades
frente a esto que usted mencionaba, usted decía, bueno, hoy podría resultar mejor que mucha materia prima, que muchos productos se trabajen y se produzcan aquí en Colombia o se generen cadenas en América Latina por los mismos costos de flete que se están generando. Ahora, eso plantea unos retos de lo que es la política pública frente al sector privado. ¿Qué retos hay allí entonces? Martín, mire. Bueno, Carlos, adelante. No, Carlos. Dale. Martín, yo le quiero decir algo, y ahí entra uno un poco en el campo de la política, porque los empresarios no podemos ser ajenos a lo que sucede. Cuando uno mira un país como Estados Unidos, dice, bueno, pero Estados Unidos es el mayor deudor del mundo, tienen todos los problemas del mundo, pero la gente se muere por invertir allá. ¿Por qué? Porque es que usted en Estados Unidos, Martín, sabe para dónde va. Digamos, el país tiene una autopista y no importa quién esté en el gobierno, la autopista es la misma, lo que cambia es el estilo. En América Latina, y le hablo especialmente de Colombia, los colombianos tenemos la responsabilidad y el deber de definir qué queremos, qué clase de país queremos, qué modelo económico, qué modelo político y para dónde vamos. Yo sé que estamos en formación, todo este intríngulis político es parte de las fuerzas políticas que quieren abrirse espacio, pero tenemos que definir, ¿somos un país de economía de mercado o somos un país de economía centralizada? Porque, ¿qué pasa, Martín? Nosotros los que estamos en Colombia, que amamos a Colombia, que nacimos en Colombia, pues seguimos invirtiendo, Martín, porque ya estamos en una edad que para dónde nos vamos a ir. Pero las nuevas generaciones están poniendo en duda si invierten en Colombia. ¿Por qué? Porque le tienen mucho miedo a todas estas tendencias que hay hoy día de que si va a ser un país socialista, si va a ser un país comunista, si va a ser un país capitalista. Entonces creo que la primera tarea que tiene que hacer un gobierno y que tiene que hacer la clase dirigente política de este país es definir qué modelo político y económico queremos. Pero seamos buenos en lo que vamos a hacer. Como decía yo el otro día, si vamos a ser socialistas, seamos buenos socialistas. Si vamos a ser capitalistas, seamos buenos capitalistas. Pero definamos el modelo para que vea usted cómo llegan los chorros de inversión extranjera al país. Pero mientras el país esté en esa situación dual, que no se sabe para dónde va, pues vamos a tener esta situación que estamos viviendo hoy, de incertidumbre. Y no hay nada peor para el ser humano que la incertidumbre. Entonces, yo sí le diría, es muy importante que el país defina una ruta, un camino, un modelo, una ideología, para que vea usted cómo Colombia va a ser uno de los países más grandes, más poderosos económicamente de América Latina. Yo estoy de acuerdo contigo, José, en lo que dice. Si nosotros en Colombia definimos cuál es nuestra situación, qué es lo que queremos del país, todo lo que queremos llevar a este país a lo que es, porque los colombianos somos trabajadores. No le tenemos miedo al trabajo y salimos a trabajar desde temprano hasta tarde. Y por eso Colombia, con todos los males que ha tenido, estamos adelante y todavía aguantamos más. Donde Colombia, mucha gente cambie su manera de pensar, te lo garantizo, Martín, que el día de mañana seremos el país de Sudamérica más grande y mejor. Porque tenemos con qué, tenemos buen capital, tenemos buena mano de obra y mucha gente capacitada para ser el país de Sudamérica. Pero si nos ponemos a pensar de otra manera, vamos a pasar lo que le están pasando a grandes países de años atrás. Que hoy en día miren en la miseria en que anda. Entonces yo pienso que si esto nos van a oír los colombianos, por favor, pensemos en nuestro país, que aquí podemos sacar adelante y podemos tener mejor estado de vida. Bueno, yo quiero destacar en esta charla tanto que se aprende de empresarios que han dedicado su vida, muchos años de su vida, a construir empresas, generar empleo, que se han sostenido en medio de la emergencia, que aunque han tenido días difíciles, están ahí generando empleo, firmes. Pero además quiero aprovechar este tiempo y este momento para pedirle a cada uno de ellos, a don Joseph Dacarey y a don Carlos Yacamán, un consejo para la gente joven,
porque muchos jóvenes, por ejemplo, salieron a las calles a protestar, salieron a las calles a hacer muchas actividades, otros no lo hicieron, otros se han dedicado a estudiar en medio de esta emergencia desde su casa, y muchos jóvenes hoy tienen esa incertidumbre. ¿Para dónde voy? ¿Qué hago? Y yo quiero que ustedes, desde su experiencia, como mensaje final de este programa, compartan un mensaje para los jóvenes, para las nuevas generaciones, sobre los retos que tienen y sobre lo que ustedes le dicen como empresarios, como gente que ha hecho algo en la vida a estos jóvenes. ¿Quién comienza? Yo sé. Martín, yo empecé a trabajar a los 17 años, Martín, por necesidad. Tenía un padre ya bastante mayor, yo era el menor de 11 hijos, y por el temor a que mi padre falleciera, me le pegué a trabajar con él desde muy niño para aprenderle. Entonces, lo primero, Martín, es que las cosas se consiguen trabajando. Segundo, Martín, no hay nada gratis, Martín. Todo tiene un costo en la vida. Y lo que estamos viendo es que tenemos una generación que está pretendiendo que le den cosas sin trabajarlas. Y ahí tenemos que hacer un cambio. Tercero, Martín, Colombia tiene que cambiar, porque no todo es culpa de los jóvenes. Colombia es un país muy problemático para la movilidad social. Los jóvenes les cuesta mucho progresar, porque es un país con demasiada regulación, demasiadas leyes, demasiadas talanqueras burocráticas. Entonces creo que tenemos que simplificar el país, porque tenemos un país demasiado complejo, Martín, que este programa no alcanza para yo contarle lo complejo que es para un empresario muchas veces. Pero yo que estoy, nada más le voy a decir esto, yo que estoy en el sector de alimentos, y algún día le explico, tengo que pedir permiso en antinarcóticos, porque yo uso una tinta para marcar mis productos que tiene éter y acetona, y necesito sacar un permiso en antinarcóticos para poder ponerle el vence a mis productos. Entonces, es un país muy complejo, una empresa con 50 años de tradición. Por culpa de los problemas del narcotráfico en Colombia, nos meten a todos en una bolsa, y como ese problema yo les podría contar 1000 más. Entonces, es un país muy complejo que si no lo simplificamos, vamos a tener unos jóvenes violentos hoy, mañana y en el futuro. El país hay que abrirlo a más oportunidades para los jóvenes. Hay que simplificarlo en sus reglas. Y creo que esa es una tarea de los próximos gobiernos y de los políticos de turno, que en lugar de estar generando leyes que no tienen ni ton ni son, realmente trabajen en leyes para modernizar al país. Don Carlos. Yo sé. Lo que tú dices también, vuelvo y te repito, tienes toda la razón. Y hay muchas cosas que a mí me gustaría decirlas por este medio, pero con el fin de proteger a mi empresa, no la suelto, porque mañana podemos tener algún problema, ¿sí? Pero comenzando ahora por la situación de los jóvenes, te gané, yo comencé a los 16 años, ¿oíste? Pero maleteando aquí en Barranquilla, me vine a estudiar aquí y maleteé. Yo no fue fácil mi vida, lo que tengo ahora no me lo gané, nunca me he ganado una lotería, no nada. Trabajo y trabajo. Salí de mi universidad a trabajar, regresaba a la universidad y así sucesivamente. Gracias a Dios, aquí estamos. Y la empresa ha crecido. Los jóvenes hoy en día, con la situación que está presentando el país, ellos miran mucho todos los problemas que hay y los miran dentro de hasta de las empresas donde uno tiene jóvenes, porque ven la situación que se está viviendo. Yo no entiendo por qué, si ya conocen a las empresas de hoy en día, el gobierno, ¿por qué no siguen mirando y buscando la manera como decir, vamos a hacer algo aquí, a caerle, o sea, hacerle medio un dañito, que es lo que yo pienso? No sé si es porque quieren buscar algún dinero o algo así. Entonces, los jóvenes se ven todo lo que uno hace y ellos me preguntan, porque tengo varios jóvenes, inclusive algunos les pago universidad.
a nosotros tendremos que seguir lo que usted está haciendo. Le digo, por el momento sí, pero tranquilo que tendrá que venir de alguna manera de que cambie todo. Pongámosle fe, porque eso es lo que le digo yo a los jóvenes, pongámosle fe que esto tiene que cambiar. Ahora, todo también depende de nosotros, de que organicemos un país recto, sin ningún problema, ni nada que nos tenga que mortificar, digámoslo así. Pero sí lo que dicen, hoy trae uno algo y enseguida le buscan la curva para ver qué tiene uno de malo. Como digo yo, que el antinarcótico, que esto, que lo otro, y eso no es justo que a uno que ya lleva muchos años y lo conoce, nos estén poniendo a hacer ciertas cosas para atrasar más y aguantar un poco la producción, porque es que no es fácil. Pero yo de todas maneras les digo hoy a todos los jóvenes, tengan fe cuando tengan su trabajo, piensen que esa empresa es de ustedes, para que la empresa siga creciendo y puedan ustedes el día de mañana hasta de pronto tener una empresa parecida o algo, o se queden en la empresa como grandes funcionarios. Bueno, ellos son empresarios de Barranquilla, no comenzaron con empresa, empezaron a trabajar desde muy jóvenes y hoy dan ejemplo de persistir, mantenerse y seguir creciendo en medio de esta emergencia. Mucho aprendizaje. Yo quiero agradecer a don Joseph Dacaret, a don Carlos Yacamán, siempre mi respeto, mi reconocimiento. Y bueno, esta conversación pique y se extiende porque tendremos que hacer otro programa más adelante a ver cómo sigue esto. Gracias por estar en Caracol Radio. Martín, muchas gracias a ti. Gracias, Martín. Yo sé cuándo al personaje de la semana. Nos vamos. Espérate, una pregunta, José. ¿Cuándo te vacunaste? No, yo me vacuné desde marzo. Bueno, yo quiero decirle a Martín, el primer barranquillero, por no decir de pronto colombiano, que se vacunó, el suscrito, 8 de enero tenía ya la vacuna. Bueno, pues, amigos, gracias por seguirnos aquí en Caracol Radio. Los dejamos enseguida con toda la programación en Caracol. Más compañía.